Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como el carácter de los hombres en los postreros días. Versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Gloria a Dios. Como ven, aquí el apóstol Pablo está diciendo que tuvo persecuciones, padecimientos, también tuvo náufragos, fue apedreado, fue azotado, fue encarcelado y también llegó el punto que lo dejaron tirado pensando que estaba muerto, pero gracias a Dios vivió. Hoy en día, por llevar el evangelio se sufre. El que lleva el evangelio, a como lo hizo Pablo, a como lo hizo el apóstol Pablo, a como lo hizo Cristo Jesús, a como lo hizo uno de los discípulos, Esteban, que fue muerto, fue apedreado. Muchas de esas personas son aborrecidas, son vituperiadas, son azotadas, son encarceladas, les hacen falsos juicios. Vienen falsos testigos a testificar contra esa persona, falsos testigos. Sufren persecución, sufren envidia por las personas, sufren enemistades. ¿Por qué? Porque por llevar la palabra de Dios se echa uno de enemigos, se echa uno de enemigo al diablo, por llevar la verdad, por llevar la palabra de Dios, por contradecir al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido en los deleites, está perdido en las trampas del mundo. Hoy en día, aquel hermano, aquel predicador, aquel pastor, aquel evangelista que no sufre persecuciones, que no sufre tropiezos, que no sufre vituperios, que no sufre porque lo aborrezcan, que no sufre porque lo señalan, que no sufre porque lo metieron a la cárcel, porque lo azotaron, es porque no están llevando la palabra de Dios, es porque están llevando un evangelio fácil, porque les están hablando lo que las personas quieren escuchar, porque solamente les hablan del amor, porque solamente les hablan de historias de Job, les hablan historias de Moisés, de los israelitas cuando salieron de Egipto. Puras historias que conmueven a las personas y dicen: ah, qué bonito nos predicó esta persona, y hasta nos predicó de prosperidad, que vamos a ser bendecidos por Dios. Eso es lo que predican la mayoría de las personas. Predican un evangelio ligero, lo que las personas, los hermanos quieren escuchar, pero no les predican la palabra completa. Y aquel que predica la palabra completa desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitarle y sin ponerle, hablando de santidad, hablando de obediencia hacia Cristo, hablando de las leyes, que la ley mosaica, no les dicen que esa ley ya fue anulada por Cristo Jesús, y les hablan bonito para que esas personas les dejen los diezmos, para que esas personas les dejen las ofrendas, para consagrarse con las personas, con los hermanos. Se hacen amigos de los hermanos, se hacen amigos del mundo, se hacen amigos de las autoridades, para llevársela bien con las personas y para que no los arresten y para que los dejen trabajar también. Pero la palabra de Dios no la están llevando a como Dios manda. Se hacen amigo del mundo, se hacen amigo del hombre, pero no se hacen amigo de Dios. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a la palabra de Dios, no están obedeciendo a Dios. Y muchos venden la palabra, hacen mercadería de la palabra de Dios. Y lamentablemente así es. Y aún en las sanas doctrinas venden la palabra de Dios. Y seguimos leyendo. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán en mal en peor, engañando y siendo engañados.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios nos dice que persistamos en la doctrina de Dios y debemos serle fiel a Dios. Lo que está en las escrituras, lo que está en la Biblia, debemos obedecer. No debemos obedecer mandatos de hombres, los cuales hay algunos que dicen: yo creo que vamos a hacer esto. Me dijo mi papá, me dijo mi abuelo, me dijo un hermano que esto era bueno. Vamos a festejar esto. Vamos a hacer un festejo por nuestra cuenta para honrar a Dios, para honrar a Cristo. Esas son doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, mandamientos que Dios no mandó, mandamientos que Dios no dictó, mandamientos que no están en la Biblia. Por eso debemos leer la palabra de Dios, para que ninguna persona nos engañe, para cuando nos digan alguna cosa, si nosotros vemos que está bien, entonces decimos amén. Pero si vemos que eso que nos dijeron, que eso que están predicando no está en la Biblia y de que esas personas están torcidas, entonces no decir amén, quedarnos callados. Hay que obedecer a la palabra de Dios y hay que pedirle a Dios nos dé sabiduría para cuando nos hablen de la palabra de Dios, discernir si lo que nos están diciendo es la palabra de Dios o si lo que nos están diciendo es una doctrina de hombres, mandamientos de hombres. Porque doctrinas de hombres y mandamientos de hombres hay muchos en todas las iglesias, iglesias cristianas, iglesias apostólicas y en otras sectas como Testigos de Jehová, como mormones, y ni hablar de los católicos, que esos están perdidos en la idolatría, en las imágenes, en la salvación, porque ellos no tienen salvación. Ellos se basan a que un padre les confiesa, les da la hostia y les da el vino y los ponen a rezar como 20 credos o 20 padres nuestros y creen que por eso son salvos. Por eso no hay que creer en toda doctrina de hombre. Hay que leer la Biblia para saber si lo que nos enseñan está de acuerdo a la Biblia y si lo que nos enseñan va de acuerdo hacia la salvación, hacia la fe de Cristo Jesús, hacia el redil de Cristo Jesús. Te exhorto, te invito a que busques a Cristo. Te exhorto, te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.